El famoso Grupo Wagner. ¿Quiénes son? El Grupo Wagner es una organización paramilitar que hemos escuchado últimamente muchísimo en los medios de comunicación, ya que este grupo pertenece a Rusia. Hay muchísimas teorías y escándalos que acechan a este famoso grupo, y que hace que una gran mayoría de gente les tenga miedo, pero ¿sabes cuáles son esas brutalidades que hacen? ¿Es verdad que tienen una conexión con el gobierno ruso? Quédate hasta el final de este vídeo para averiguar eso y otros muchos más detalles sobre uno de los grupos paramilitares más famosos del momento. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. El Grupo Wagner es una organización paramilitar privada. Se cree que fue fundado por el empresario ruso Yevgeny Prigozhin en 2014. El grupo se compone principalmente de antiguos militares y personal de seguridad, y se ha visto involucrado en varias operaciones militares y de seguridad en todo el mundo. El Grupo Wagner ha sido relacionado con actividades en conflictos como la guerra en Ucrania, la guerra civil en Siria y el conflicto en Libia. Se ha informado que operan como una fuerza de combate privada, brindando apoyo militar y de seguridad a regímenes o grupos que tienen intereses en común. El Grupo Wagner ha sido objeto de controversia debido a sus tácticas brutales y su falta de responsabilidad. Se les ha acusado de cometer abusos contra los derechos humanos y crímenes de guerra en varias ocasiones. Además, su presencia en conflictos internacionales ha generado tensiones contra otros actores internacionales y ha planteado preocupaciones sobre la proliferación de fuerzas paramilitares privadas. ¿Cuándo surgió este grupo? El Grupo Wagner surgió en 2014 y se cree que fue fundado por Yevgeny Prigozhin, un empresario ruso conocido como el chef de Putin, debido a su proximidad con el presidente ruso Vladimir Putin. Prigozhin es propietario de la empresa de catering Concord, que ha sido contratada por el gobierno ruso en diversas ocasiones. El origen exacto del Grupo Wagner y su relación con Prigozhin y el gobierno ruso no había sido confirmado oficialmente. Sin embargo, ya sabemos por la rebelión actual que Prigozhin está estrechamente vinculado a la organización y ha sido descrito como su principal patrocinador. La primera aparición pública del Grupo Wagner ocurrió en el conflicto en Ucrania en 2014. Se informó que el grupo proporcionó apoyo militar y de seguridad a las fuerzas separatistas prorrusas en el este de Ucrania. Se cree que su participación en el conflicto ucraniano fue el primer despliegue operativo importante del Grupo Wagner. Posteriormente, el Grupo Wagner se involucró en el conflicto en Siria a partir de 2015. Se informó que el grupo desplegó a sus miembros como mercenarios para luchar en nombre del gobierno sirio de Bashar al-Assad. Se ha estimado que cientos e incluso miles de combatientes del Grupo Wagner han estado operando en Siria, participando en operaciones de combate y proporcionando apoyo aéreo y terrestre a las fuerzas gubernamentales. Además de Ucrania y Siria, el Grupo Wagner también ha estado activo en otros conflictos, como el conflicto en Libia. Han sido acusados de desplegar combatientes en apoyo del general Khalifa Haftar, quien se opone al gobierno reconocido internacionalmente en Trípoli. Sin olvidarnos que en la actualidad el Grupo Wagner está muy metido en África. En resumen, el Grupo Wagner surgió en 2014 y se cree que fue fundado por Yevgeny Prigozhin. Han estado involucrados en conflictos como Ucrania, Siria, Libia y en zonas de África, proporcionando apoyo militar y de seguridad. ¿Quiénes forman este grupo? El Grupo Wagner está compuesto principalmente por exmilitares y personal de seguridad rusos. Se cree que reclutan a sus miembros de diferentes ramas de las Fuerzas Armadas rusas, incluyendo el ejército, la marina y las fuerzas especiales. Muchos de sus miembros son veteranos con experiencia en combate y entrenamiento militar avanzado. La estructura interna y la organización exacta del Grupo Wagner no están completamente claras, ya que es una entidad privada y opera en gran medida en secreto. Sin embargo, se ha informado que tiene una jerarquía militar similar a la de las Fuerzas Armadas convencionales, con líderes, comandantes y unidades operativas. Además de los combatientes, el Grupo Wagner también incluye personal de apoyo logístico y técnico, como médicos, ingenieros y especialistas en comunicaciones. Estos miembros desempeñan un papel crucial en el respaldo a las operaciones de combate y en la prestación de servicios esenciales a la organización. Aunque el Grupo Wagner se considera una entidad privada, ha habido informes y evidencias que sugieren que algunos de sus miembros también son personal militar ruso activo o reservista. Esto ha llevado a las especulaciones sobre una posible conexión entre el grupo y el gobierno ruso, lo que había sido negado oficialmente por las autoridades rusas hasta el conflicto actual con Ucrania. ¿De qué clase de atrocidades les acusan?
El grupo Wagner ha sido acusado de cometer diversas atrocidades y violaciones de derechos humanos en los conflictos en los que han estado involucrados. A continuación os comento algunas de las acusaciones más frecuentes. Asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. Se ha informado de numerosos casos en los que se acusa al grupo Wagner de llevar a cabo asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. Se les acusa de ser responsables de la muerte de civiles, prisioneros de guerra y combatientes enemigos. Violencia y tortura. Hay informes de casos en los que se ha acusado al grupo Wagner de utilizar violencia y tortura como métodos de interrogación y represión. Se han denunciado casos de detenidos sometidos a palizas, maltrato físico y psicológico, y métodos de interrogatorio crueles. Desplazamiento forzado. Se ha acusado al grupo Wagner de participar en el desplazamiento forzado de poblaciones civiles en áreas de conflicto. Se les ha señalado por llevar a cabo operaciones de limpieza étnica y desplazar a comunidades enteras de sus hogares. Uso de armas prohibidas. Se han planteado acusaciones de que el grupo Wagner ha utilizado armas prohibidas, como bombas de racimo, en zonas civiles densamente pobladas. Estas acciones han resultado en la muerte y lesiones graves de civiles, así como en daños indiscriminados en la infraestructura. Saqueo y pillaje. Se han denunciado casos en los que los miembros del grupo Wagner han participado en actividades de saqueo y pillaje en áreas de conflicto. Han sido acusados de robar propiedades, recursos naturales y bienes culturales en los territorios en los que operan. Es importante tener en cuenta que estas acusaciones están basadas en informes y testimonios de diversas fuentes, y no todas han sido verificadas de manera independiente. Sin embargo, ha habido numerosos informes de organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y testigos presenciales que respaldan estas acusaciones. ¿Es verdad que trabajan para el gobierno ruso? La relación exacta entre el grupo Wagner y el gobierno ruso ha sido objeto de especulación y controversia. El gobierno ruso ha negado oficialmente cualquier vínculo con el grupo Wagner y lo considera una entidad privada sin conexión gubernamental. Sin embargo, hay evidencias que sugieren una relación cercana entre ellos. Se ha informado que el grupo Wagner ha recibido apoyo logístico y financiero del gobierno ruso. Esto incluye el suministro de armas, equipo militar y transporte aéreo. Además, algunos informes indican que el grupo opera bajo la supervisión de agencias de seguridad rusas, como el Servicio de Inteligencia Exterior y el Servicio de Inteligencia Militar. Ha habido casos en los que miembros del grupo Wagner han sido identificados como personal militar ruso activo o reservista. Esto ha llevado a especulaciones de que el grupo podría estar actuando como una extensión del poder estatal ruso en conflictos internacionales. La participación del grupo Wagner en conflictos como Ucrania, Siria y Libia también ha llevado a sospechas de que sus acciones están en línea con los intereses estratégicos rusos en esas regiones. Se cree que el grupo brinda apoyo militar y de seguridad a regímenes o grupos que tienen una alineación de intereses con el gobierno ruso. Sin embargo, debido a la naturaleza opaca y secreta del grupo Wagner, es difícil obtener información precisa y verificable sobre su relación exacta con el gobierno ruso. La falta de transparencia y las negaciones oficiales hacen que sea complicado establecer con certeza su estatus y sus vínculos con el gobierno. En resumen, aunque el gobierno ruso niega oficialmente cualquier relación con el grupo Wagner, existen evidencias y especulaciones que sugieren una conexión cercana. Teorías espeluznantes sobre el grupo Wagner. Aquí os comento algunas de las teorías que se escuchan y se hablan del famoso grupo Wagner. Vínculos con crímenes y organizaciones criminales. Se ha especulado que el grupo Wagner podría tener conexiones con organizaciones criminales rusas, lo que les permitiría obtener recursos y apoyo adicional para sus operaciones. Operaciones encubiertas para influir en la política internacional. Se ha sugerido que el grupo Wagner podría llevar a cabo operaciones encubiertas en nombre del gobierno ruso para influir en la política y en los conflictos internacionales, sin que exista una clara responsabilidad estatal. Participación en actividades de desinformación y guerra cibernética. Se ha planteado la posibilidad de que el grupo Wagner no solo esté involucrado en operaciones militares, sino también en actividades de desinformación y guerra cibernética, para promover los intereses rusos en el ámbito digital. Asesinatos selectivos de opositores políticos. Algunos han sugerido que el grupo Wagner podría ser utilizado para llevar a cabo asesinatos selectivos de opositores políticos o de disidentes tanto dentro como fuera de Rusia, actuando como una herramienta para silenciar o neutralizar a personas consideradas una amenaza para el gobierno ruso. Infiltración en grupos extremistas. Se ha especulado que el grupo Wagner podría infiltrarse en grupos extremistas o insurgentes para llevar a cabo operaciones encubierta en apoyo a los intereses rusos o para generar desestabilización en regiones específicas.
desarrollo y pruebas de nuevas armas y tácticas. Algunas teorías sugieren que el grupo Wagner podría estar involucrado en el desarrollo y prueba de nuevas armas y tácticas militares para beneficio del gobierno ruso, lo que les permitiría tener una ventaja estratégica en futuros conflictos. Protección de recursos naturales en beneficio de Rusia. Se ha planteado la posibilidad de que el grupo Wagner esté operando en áreas ricas en recursos naturales para asegurar su control y protección en beneficio de los intereses rusos, como el petróleo, el gas o los minerales. Formación de una fuerza militar paralela al ejército ruso. Algunos especulan que el grupo Wagner podría estar siendo utilizado como una fuerza militar privada paralela al ejército ruso, permitiendo una mayor flexibilidad y acción encubierta en comparación con las fuerzas convencionales. Creación de una red de influencia y lealtades. Se ha sugerido que el grupo Wagner podría estar involucrado en la creación de una red de influencia y lealtades en diferentes países, lo que permitiría al gobierno ruso ejercer una mayor influencia política y económica. Participación en operaciones de limpieza étnica y genocidio encubierto. Ha habido teorías espeluznantes que señalan que el grupo Wagner podría estar involucrado en operaciones de limpieza étnica y genocidio encubierto en conflictos, actuando bajo la dirección del gobierno ruso para lograr sus objetivos políticos y territoriales. En resumen, el grupo Wagner es una organización paramilitar privada rusa que supuestamente tiene vínculos con el gobierno ruso, algo que a día de hoy sabemos que es real, por lo ocurrido hace unos días con la rebelión del grupo Wagner en contra del gobierno ruso. Han participado en conflictos armados internacionales y han sido objeto de controversia debido a sus tácticas brutales y violaciones de los derechos humanos. Coméntame abajo, ¿piensas que tienen una conexión real con el gobierno ruso? ¿Crees que estos grupos deberían estar permitidos? Seguramente hay más detalles que faltan por comentar sobre el famoso grupo Wagner, así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más en nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!